en este enlace. Verifiquen en ese enlace si ya tienen el certificado, por favor. Bueno, mientras, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Vamos a mirar el procedimiento general de calificación, ¿ok? ¿Cómo es el procedimiento general para una calificación de pérdida o determinar el origen de una incapacidad, una discapacidad, una incapacidad total y permanente o parcial y permanente? Cuando es de origen o cuando se cataloga como una enfermedad, ya sea o un accidente laboral, ¿quién es el que califica en primera instancia si la RL, si hay afiliación, pues esta califica, ¿ok? Si hay un accidente de trabajo y hay afiliación, pues el que califica es la ARL. Si no, la EPS de manera subsidiaria. ¿Esto qué pasa? Cuando superan los 180 días y la ARL no ha calificado, la EPS puede realizar ese proceso de calificación. Y en tercera instancia, si en alguno de los dos casos anteriores, ni la EPS ni la ARL la ha resuelto usted, pues la Junta Regional puede calificar o también puede realizar una calificación en caso de controversia. ¿Qué pasa con el procedimiento para calificar tanto el origen como el PSL? Si no lo hacen dentro de los 180 días, la EPS puede calificar de manera subsidiaria. Ahora, no necesariamente puede ocurrir el hecho de calificación dentro de los 180 días. Eso depende de la condición de mejoría que usted tenga, o de la mejoría máxima que usted tenga. ¿Por qué? Que no todos los casos la persona pues se recupera a los 180 días. Puede llegar hasta los 540 días. ¿Ok? Puede llegar hasta ese periodo de tiempo, 540 días, y ser calificado. Por eso algunas personas dicen, ah, pero ¿por qué no me han calificado? Porque eso depende de su médico tratante, de cuándo es especialista de ese concepto final frente a su estado de recuperación. ¿Ok? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que como usted está en proceso de recuperación, el médico no dé un concepto. Ah, ya están todos, listo. ¿Ya están todos? ¿Me escuchan mejor? Sí, ya se pueden descargar, listo, perfecto. Entonces, mire, no todas las ocasiones eh, es esto así de rápido, ¿ok? No es camisa de fuerza, ¿ok? Pero puede llegar a ocurrir, ¿ok? Puede llegar a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa? Si después de todo ese proceso resulta que sí lo califiquen a usted, la ARL o la EPS, y usted no se encuentra de acuerdo con ese dictamen, ya sea por el origen o por la pérdida, pues usted puede impugnar dicho dictamen. ¿Cuánto tiene para impugnarlo? 10 días hábiles. Entonces, después de impugnar ese dictamen, se envía ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y este da un siguiente dictamen evaluando
su historia clínica. ¿Ok? Si definitivamente no existen o ninguna de las partes se encuentra de acuerdo o alguna parte no se encuentra de acuerdo, se puede volver a apelar ante la Junta Nacional. La Junta Nacional, ¿qué hace? Revisa el dictamen emitido por la Junta Regional y evalúa si ese dictamen se encuentra acorde al marco relacionado en el decreto 1507 del 2014. Si no se encuentra, pues se emite un nuevo dictamen o modifica el dictamen inicial. Este es el órgano de cierre. ¿Ok? La Junta Nacional es el órgano de cierre. No quiere decir, lo que pasa es que, lo que pasa es que ahí entra el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es una historia clínica y eso es parte de su historia clínica, entonces eso ya es de reserva. Se supone que usted es una de las partes dentro de ese proceso de calificación. El empleador, la ARL, la EPS, es una de las partes. Se supone que cada una de las juntas en cada dictamen debe hacer o entregar copia a esas partes o informar sobre el estado de la junta. 10 días hábiles. El tribunal resuelve, creo que tiene como 10 días también para resolver. ¿Ok? En teoría, ¿no? Porque todo puede pasar por la cantidad de personas que solicitan ese dictamen. Bueno, lo que pasa es que es eso. No le van a llegar, o sea, si usted le hace el derecho de petición ante la entidad, ellos le van a negar el concepto o el dictamen porque ese dictamen se lo entregan a las partes. Entonces yo le sugiero que le solicite, bueno, la persona está incapacitada. Nelson, habilítame el micrófono. Si la persona todavía continúa en incapacidad, ¿ok? Si la persona continúa todavía en incapacidad, es posible que no le hayan dado la calificación, ¿ok? Porque se supone que cuando se llega a una pérdida de capacidad laboral ya calificada, se supone que no llegaría, ¿ok? Se supone que ellos deben, entonces deben informarle a Colpensiones, preguntarle a Colpensiones preguntarle a Colpensiones cómo va el trámite de pensión de invalidez de la persona, porque esa es una causal para terminación del contrato. Soliciten la Colpensiones, que es el encargado en ese caso de el trámite y cómo se va el trámite, eso sí le puedo informar y ellos le darán respuesta. Ahora, si este accidente no laboral, o sea, enfermedad común y accidente no laboral, pues, ¿qué pasa? Bueno, yo les pregunto a usted algo. Si a usted ya lo califican y la EPS no quiere darle más incapacidad, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Reintegrarse a trabajar. Y si no se reintegra, pues abandono de del puesto de trabajo, inician el proceso disciplinario, solicitan el permiso ante el ministerio y formalizan el despido sin justa causa, con justa causa. ¿Ya? Yo ya se la hice en el material. Sí, o sea, si no hay más incapacidad,
que le avale el no estar trabajando, pues debe reintegrarse. Y si no se reintegra, de una, esperar un término prudente, 15 20 días, notificarle al correo que ya que debe presentarse a trabajar y demás. Si se presenta, pues hay que mirar las recomendaciones médicas y de acuerdo a las recomendaciones médicas lo reubican. Si no, pues ni modo. Y si la empresa lo quiere despedir, pues lo puede despedir de acuerdo a las causas, a las justas causas del artículo 62 del código. Sí, para todo. Así lo quiera despedir y pagarle la indemnización también. Ujú, ¿ok? Cuando hay más incapacidad y no tiene mejoría, solicitarle directamente a la ARL que él, con apoyarlo a él y solicitarle directamente a la ARL o a la EPS, dependiendo el caso, si es común o laboral, o al fondo de pensiones, en este caso que es común, para que inicie el proceso de calificación y dé por terminado el proceso médico laboral con él, para hay que oficiarles. Decirle, mire, la persona ya lleva más de 180 días de incapacidad, eh, igual a la EPS. Venga, la persona lleva más de 180 días de incapacidad. Necesito o solicita que se inicie el proceso de calificación de pérdida y de origen para evaluar pues, la condición laboral de esa persona. Pero así hay que hacerlo. O sea, ¿qué pasa? Se supone que todo termina con un dictamen. ¿Ok? Se supone que todo termina con un dictamen. Y ese dictamen la da una junta, ya sea EPS, Fondo de Pensiones o ARL o la Junta Regional, cualquiera de esos cuatro. ¿Ok? Con eso se termina el ciclo. Y depende ese dictamen, se reubica o si no se reubica, se inicia proceso de pensión de invalidez. La Junta Regional de Invalidez, usted puede solicitar la recalificación cuando quiera, pero debe mostrar un empeoramiento de sus condiciones porque si no va a ser igual. Entonces deben contratar un abogado para que le inicien el proceso. ¿Por qué? Porque puede ser que no le hayan dado incapacidades. O sea, hay muchos temas aquí. Ahí tienen que mirar ya que le declaren sus derechos un juez. Si no le han pagado incapacidades, si lo despidieron sin justa causa o no, solicitarle el permiso al ministerio, etcétera. Eso ya es con iniciar a través de un proceso. Señor de iPhone y Samsung, ¿no le encuentra este material? Espere un momentico. Señor de Samsung, Hola, hola. buenas tardes. Doctor, yo tuve un caso donde no dieron el dictamen por la EPS y la RL no quería tomar el caso. Igual ahí no le pagaban incapacidades ni nada. Entonces, en ese evento se puso una tutela para que el juez dijera quién tenía que seguir pagando las incapacidades. Sí. La EPS, por no haber dado el dictamen, eh, la condenaron a pagar las incapacidades después de los 180 días por no haber pasado el dictamen. Entonces también se debe tener en cuenta eso porque ellos deben, el médico laboral o medicina laboral debe decir pues de qué origen es esa incapacidad. Claro, lo que Entonces pasa es allí, que por eso sí, la allí, EPS sigue pagando o la ARL tienen que seguirla pagando la indemnización, perdón, las eso, incapacidades. sí, Si, sí, si la EPS es subsidiaria, si es en tema de ARL y por ejemplo no lo calificaron y está pagando las incapacidades, hasta que le resuelva tiene que seguir pagándolas ellas.
El problema es de ellos que no realizan la calificación. Ese es el problema de ellos. Ahí sí. Por eso hay que solicitarlo por escrito. Muchas veces se demoran y a veces le dicen no le pagan. Y eso es como todo. O sea, no le pagan como para pescar en río revuelto a ver qué usted hace. Muchos ni siquiera hacen nada y ya, listo, no pagan y dicen, ah, pues sí, me enfermé, pero pues ni modo. Están en la casa y ya. Pero otros sí solicitan y declaran, hacen un proceso y demás. Señor, el señor del iPhone. Sí, buenas tardes, ¿me escucha, profe? Sí, claro. Bueno, mi inquietud es de que, bueno, ya el médico tratante no le quiere dar más incapacidad, dice que no le puede seguir dando más incapacidades al paciente, pero el empleador al momento de él pedir el reintegro dice que tampoco lo puede reintegrar en las condiciones de salud que se encuentra, que deben de esperar unos estudios médicos, pero la EPS también tiene morosidad en la autorización de esos estudios médicos. ¿Qué se podría hacer ahí? Derecho a petición y tutela. Pero Primero. ¿ante Segundo, quién? pues primero la Ante el EPS para que le autorice los exámenes médicos que corresponden. y en cuanto Segundo, al empleador, porque le está violando el mínimo, el derecho al mínimo vital pero es al que el empleador no trabajador. le está violando nada porque el que paga la indemnización es la EPS. Ah, bueno, listo. El empleador debe pagar eso y después solicitar la reintegro a la EPS. Pero el problema es que como no hay incapacidad, No hay incapacidad porque el médico dice que ya no puede seguirle generando más incapacidad al paciente. entonces Y, tiene que regresar a trabajar. pero al momento de hacerle la valoración de reintegro, porque tendría más de 15 días, 30 días de incapacidad, Exámenes de ingreso. la empresa determina que no se puede reintegrar porque no. ¿Cuál empresa determina eso? La IPS que hicieron, que le hizo los exámenes médicos de Sí, posincapacidad. Ellos sí, deben donde realizar esos exámenes y en esos exámenes deben dejar recomendaciones. Porque yo no puedo decir perfecto, ellos, recomendaciones de reubicación o algo. Porque es que si no hay incapacidad, yo no puedo hacer nada. O sea, prácticamente no existe. exactamente. Eh, Ok, prácticamente no muchas. sé. Karen, yo ya volví a subir el material. Verifica que ya lo volví a subir. Subí esta misma. Sí, entonces ahí sí no hay nada que hacer. Si no hay incapacidad prácticamente, prácticamente, ¿qué? No existe. Mire, yo la subí acá, acabé de subirla. Medicina laboral, esta. Ah, perdón, esta. Verifiquen que ahí está. Bueno, la acabé de subir. Sí, es que es el problema. Si no le da más incapacidad al médico tratante, quiere decir que está bien y debe volver a trabajar. No hay nada más que hacer. ¿Yo qué puedo hacer ahí? Y informarle a él, pues, que pues, el médico no le da incapacidad, pues, ¿qué debe hacer? Volver a trabajar. ¿Ya? Claro, así es. Sí. Profe, y aparte de eso, de ayer tengo una duda, ¿será que me la puedes resolver ahora o Sí, señora. después? Señora, lo Bueno, escucho porque ya terminamos. la ARL, la ARL ya indemnizó la pérdida de la capacidad laboral al trabajador, pero ¿qué sucede? Que ella ahora le niega las prestaciones económicas, o sea, el pago de las incapacidades porque manifiesta de que ya el trabajador no tiene derecho teniendo en cuenta que ya fue indemnizado, pero como es una enfermedad crónica, él necesita de las prestaciones asistenciales y económicas, pero la ARL solo le está autorizando las asistenciales, las económicas, que es el pago de las incapacidades, se niega alegando de que ya fue indemnizado. ¿Eso es legal o no es legal? Es que, ¿qué pasa? Se puede calificarle una pérdida, ¿cierto? Por una enfermedad, pero resulta que esa Sí, enfermedad es crónica y puede agravarse, ¿cierto? sí, Entonces ahí va claro. a ser el tema, el concepto de recalificación, ¿verdad? Ajá. El concepto de recalificación. Mientras subsiste incapacidad, debe mirar.
a quién le corresponde. ¿Por qué? Porque puede ser que esa incapacidad no sea, o esa incapacidad que ya tiene no es producto de la misma enfermedad. Sí, sí es producto de la misma enfermedad, de la Bueno, enfermedad laboral que entonces debe tiene pagar, calificada debe realizar ese ejercicio de incapacidad, debe pagar la ARELI y pues iniciar el proceso con la ARELI que solicitar la declaración de esos derechos. Pero eso debe ser ante un proceso contra la ARL. Ahora, ¿qué pasa? Es que si la persona se sigue incapacitando por esa enfermedad, ahí hay dos situaciones que la deben resolver los médicos. Una, que la enfermedad se ha generado un desgaste mayor por el paso del tiempo o por malos cuidados, por algo, y deben volver a recalificar para determinar si realmente fue eso o no es eso. ¿Sí? también solicité la recalificación y la negaron alegando, le mandaron a hacer una electromiografía y una resonancia y ellos determinaron que no procedía la recalificación teniendo en cuenta que la enfermedad no había avanzado. Ya ha progresado. Ahí no hay nada que hacer. Eso depende del Sí. médico. Sí, porque si Ah, no ha ok, avanzado. perfecto. Es por ejemplo, ¿cuándo se puede mostrar un avance en la patología? Por ejemplo, usted tendría una condromalacia grado 1 en la rodilla, ¿cierto? Sí. Y resulta que al año se va y se saca otra resonancia y ya no es grado 1 sino grado 4. Ahí sí. Mm, O ah, por ejemplo, perfecto. usted tenía un embombamiento en la columna, en la parte, parte eh, inferior, en la parte del L5S1. Ujú, Y resulta que después de 3 años, usted fue a sacar la resonancia nuevamente y ya no tiene un abombamiento, sino tiene un montón. Y ya tiene una sí. hernia o dos hernias. Eso sí demuestra un desgaste. Por ejemplo, usted le hicieron un examen médico y le calificaron la pérdida de audición. Ah, ok. Y en ese examen médico, una audiometría y tal vez en un tema no tanto audiometría, sino un- unos potenciales evocados. Se demostró con esos potenciales evocados que usted ya no tenía 0% y 20% o 20 decibeles de pérdida, si estaba dentro de los niveles normales, sino que ya tenía 40. Entonces ahí se está demostrando una progresión en la enfermedad. Eso es cuando se demuestra eso. O por ejemplo, que usted ya diga, listo, tenía problemas psiquiátricos y lo calificaron por problemas psiquiátricos, pero resulta que más adelante se pudo demostrar con una resonancia que usted no solamente tenía ya problemas psiquiátricos, sino pérdida de memoria por desarrollo, por un deterioro cognitivo. ¿Sí me Ya, comprende? hay que demostrar que ha progresado, Claro, que ha... claro, claro, Ah, perfecto. claro, claro. Claro, hay que solicitar, es que se haya demostrado pues el avance. ¿Ok? El avance. Entonces hay que mirar a esta parte, no solamente hay que decir, es que yo voy a solicitar una recalificación porque me parece. No, hay que determinarlo y hay que buscarlo con conceptos médicos, médicos, ojalá con diagnósticos o ayudas diagnósticas especializadas. Claro, que lo haga su EPS. O sea, ahí usted te puede decir, listo. Es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay enfermedades que pueden generar una progresión, por ejemplo, con deterioro de otros órganos. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes puede generar un deterioro en el riñón, por ejemplo, o en la vista. Entonces ahí es donde tiene que demostrar que la diabetes le ocasionó ese deterioro y eso lo hace el endocrino. Sí, sí me comprenden. A eso es lo que tenemos que mirar. Sí, Esos doctor. nuevos conceptos que evidencien que realmente usted sí se empeoró. Perfecto. ¿Listo? Bueno, Sí, muchas gracias, me quedó bastante claro. sí, claro, eso es lo que demostrar, ¿no? O por ejemplo, que usted esté
que el médico tratante le haya dado más incapacidad, le diga, venga, definitivamente usted tiene varias incapacidades por esto y esta situación, entonces ahí abarca la recalificación. Bueno, cuando es accidente y enfermedad o enfermedad no laboral, la EPS si no pasan o si pasan los 180 días y el fondo no califica, la EPS debe calificar. El fondo de pensiones califica si hay solicitud de pensión. ¿Ok? ¿Qué pasa? Usted puede sufrir la enfermedad laboral normal, pero es que el dictamen de pérdida de capacidad laboral no es solamente para temas de pensión o indemnización. ¿Sí sabían? ¿Sabían que para otras cosas sirve ese dictamen? Resulta que ese dictamen también puede servir. Ay, Ana Carolina, ya que la veo, ahorita le respondo el mensaje, la verdad, estaba ocupado y estaba enfermo. Estaba con un ataque de dolor en el riñón, que ayer no pude definitivamente ni siquiera continuar con la última clase. Sí, se me ha olvidado. Qué pena con usted. Ahora, miren, hay otros temas. Aquí, usted cuando le califican una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, puede acceder inclusive por ejemplo, accionar algunas pólizas. A veces usted puede tener un crédito amplio y puede solicitar la calificación de pérdida y esa calificación de pérdida puede ser accionada para el pago de o para el cobro de una póliza de seguro de vida de deudor, un seguro de vida. ¿Sí sabían esa parte? ¿No sabían? Pues sepan. Y si me dicen que eso es demorado, no. Si quieren, páguenlo. Ustedes pueden pagar a la Junta Regional ese valor de ese dictamen. Y ese valor de ese dictamen vale un salario mínimo y la Junta Regional se lo hace en 20 días, con todos los conceptos que ustedes tienen. Y con ese dictamen lo llevan al banco. Y ya, obviamente, sí, vale un salario mínimo mensual, sí. Vale un salario mínimo. Llevan todo su paquetico. Y ustedes de pronto están en una enfermedad o tienen un tema laboral, perdón, común, o varias patologías, no están pagando o no están peleando, no van detrás de pronto una pretensión de pensión, pero están pagando un seguro, un crédito hipotecario, por ejemplo. Entonces van a la Junta Regional, pagan ese y listo. Sí, claro, aplica para ellos. Buen dato, ¿no? Entonces, eso sirve también para eso. No es simplemente para otros y para otros beneficios. Porque usted también puede, con ese dictamen emitido, solicitarle, eh, sí, sí es apelable. Sí es apelable, pero eso es pocas veces lo hacen. O sea, ¿qué pasa? Yo les cuento algo. Que no salga aquí de YouTube. Pero yo cierro acá el micrófono mejor. Hay cosas que deben leer ustedes. Y basado en esas cláusulas es que ustedes envían el concepto. ¿Listo? Ya les doy la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un accidente que no es de origen laboral, pues debe calificar la EPS, ¿ok? O lo debe calificar el fondo de pensiones si hay derecho, usted tiene ese tema de que busca una pensión y demás, ¿ok? Y la controversia en ambos casos la resuelve la Junta Regional, siempre en ambos casos. ¿Qué les voy a contar algo? Hay unos índices o unas indemnizaciones que se pagan de acuerdo al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que ya llega hasta 24 meses de bases de liquidación, o sea, de salario más o menos, que le deben pagar a usted. Si usted tiene menos de 49 y hasta 5%, a usted le pagan una indemnización equivalente a esa cantidad de salarios. Y supongamos que usted se gana un salario mínimo y tiene 49,5% de pérdida de capacidad laboral. Entonces, ¿qué le pagan? 24 salarios. Pero si tiene 5%, le pagan 2. Si tiene menos de 5, no tiene derecho a nada. Así lo establece la norma. ¿Ok? No tiene derecho a nada. Entonces también miramos que la clasificación
del porcentaje de pérdida de capacidad laboral establece lo siguiente. Si tiene menos de 5, pues no se le reconoce ni reubicación, ni compensación, ni nada. Si tiene entre 5 y 45 y 49%, se le debe reconocer reubicación laboral e indemnización. Y si tiene más del 50, se le otorga pensión de invalidez. ¿Ok? Antes o anteriormente, y ahora no, se decía que o se debía acceder a una junta de verificación cada 3 años. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Ya no. La junta o el ARL o la EPS le decían a usted, o perdón, el fondo de pensiones le decían a usted, venga, a usted se le calificó y tiene una incapacidad, una pérdida de capacidad laboral de 60%. Cada 3 años, esta entidad podía solicitarle una recalificación para determinar si de pronto usted se mejoró o si, por el contrario, eh, se recuperó, no hubo una peor, digamos que un mayor nivel de empeoramiento, pero resulta que después del 50% no. Ya le pagan, le siguen pagando, si usted tiene derecho a indemnización, pero puede existir que usted se recupere. Si se solicita pensión de invalidez, se suma con la pensión mensual normal. Si tienen, sí. Si tienen, ustedes no son incompatibles. O sea, usted puede tener pensión de invalidez y pensión de vejez si quiere, si sigue cotizando de manera individual. No son incompatibles. ¿Ok? Vamos a mirar algo. Quiero tocar aquí algo. Les voy a contar algo. Hay un dictamen, que el dictamen que lo genera las juntas, porque la verdad me siento con dolor en riñón, tengo mucho dolor. Y hoy les voy a hacer el examen por ahí tipo 3 y vamos a terminar clase, ¿vale? Hoy sí les pido disculpas por ese dolor que tengo, pero pues la verdad a duras penas puedo estar aquí sentado. Bueno, ¿qué es un dictamen? Es el documento que contiene siempre un solo documento, o bueno, contiene pues un solo documento, ¿no? Que lo emiten las juntas regionales o las nacionales, ¿ok? Ese dictamen establece el origen, la pérdida, la fecha de estructuración y los fundamentos de hecho y derecho e información general. Hay algo que deben tener en cuenta frente al dictamen. El dictamen establece el origen común o general o laboral, dependiendo el examen la pérdida que le hagan. Y hay un concepto importante que se llama la fecha de estructuración. ¿Alguien sabe qué es una fecha de estructuración de una incapacidad o una pérdida de capacidad laboral? ¿Saben qué es? ¿No lo han escuchado? No. Jaime, no es la fecha del diagnóstico. Jaime, Sí, la estructuración es cuando la persona, cuando empieza, o sea, coger el origen de la fecha exactamente cuando empezó y cuando termina. Esa es la fecha de estructuración, de cuándo empieza y cuándo termina para tener una base para poder estructurar, ya sea si es la petición a la Junta Regional o ya sea la demanda. no me cuidado. Sí, más o menos por ahí. La pérdida de capacidad laboral, perdón, la fecha de estructuración no es el inicio ni del tratamiento, ni es cuando emiten el diagnóstico, no, no, realmente no. Y ojo porque esa fecha de estructuración es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha es que usted inicia con o tiene derechos, mejor dicho. Cuando se inicia se establece perdón, enredé. Se establece esta fecha, es a partir de ella que usted tiene derechos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo les voy a explicar con un cuadrito. Espérenme un segundo. Les voy a explicar con un cuadrito. Aunque eso no es tan fácil como lo voy a explicar, sí es para que lo entienda. Por ejemplo, usted tiene diabetes. Le hicieron una calificación
o un PCL por esa diabetes. En ese momento, la diabetes le dio 25% de pérdida de capacidad laboral. ¿Cuándo? Eso se lo dio el 06/02 del 2023. Listo. Ok, 06/02/2023. Perfecto. Luego, pues cuando usted siguió trabajando, le indemnizaron, o a veces en una enfermedad de origen común, pues simplemente le dio la pérdida y ya. ¿Listo? Listo, ya. Resulta que usted más adelante se enfermó de hipertensión. Lo volvieron a calificar. Esta hipertensión le dio un 15% más de pérdida de capacidad laboral. Esto fue el 05/04/2024. ¿Listo? Entonces aquí actualmente sumándolo, voy a hacer el ejercicio de sumarlo porque eso no es así tan fácil, si no se hace a través de una fórmula que llama la fórmula de Baltasar. eh, Nos dan 40%. Hasta ahí no tiene derechos a reclamar ni pensión de invalidez ni nada por el estilo. Resulta que después de un año a usted se le dictaminó una hipoacusia y le dio otro 15% de pérdida de capacidad laboral. Eso fue el 06/03 del 2025. Aquí en este punto ya usted completó 55% de pérdida de capacidad laboral y es aquí cuando se determina la fecha de estructuración. ¿Ok? Cuando a usted le determinaron con un diagnóstico que usted tenía hipoacusia. ¿Ok? Entonces aquí le hicieron diabetes. El diagnóstico de diabetes fue el 6 de febrero del 2022, del 2023. Entonces le calificaron y la fecha de estructuración de esa enfermedad fue esta. Pero como no tenía el 50, la hipertensión se diagnosticó también en el 2024 y aquí, ya cuando se le diagnosticó la hipoacusia, es que le dijeron, listo, a partir de aquí usted sí tiene más del 50% y tiene derechos, ¿ok? Y a esto se le llama fecha de estructuración. Es importante. ¿Por qué? Porque si usted anterior a esta fecha de estructuración no tenía más del 50% o más de, perdón, más de 50 semanas cotizadas, si no tiene más de 50 semanas cotizadas anterior o durante los 3 años anteriores a esta fecha de estructuración, así tenga el 50%, no tendría derecho a pensión. Por eso es tan importante esta fecha, porque es a partir aquí, de ese momento en que usted supera ese 50% de pérdida de capacidad laboral que usted obtiene derecho. Si usted no tenía 50 semanas cotizadas, no tiene derecho a pensión. Ahora, pasa igual con el seguro. Si usted tiene un seguro de vida y usted le dieron esta pérdida de capacidad laboral con una fecha de estructuración del 03/06 del 2025, pero usted sacó el crédito el 05/05/05/2025, el seguro no le cubre. ¿Ok? El seguro dice no porque la fecha de estructuración fue antes de yo tener o de tener el crédito. Ahora, pues voy a dar una clasecita sobre esto. Cuando ustedes firman un contrato de seguros, el que sea, a ustedes les hacen pregunta o les preguntan algo que se llama cláusula
de asegurabilidad. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Esta clase vale plata. ¿Sí han escuchado esa cláusula de asegurabilidad? ¿Sí tenían idea? ¿No? Pues miren, a ustedes los asesores comerciales le preguntan y les dicen a ustedes, ay, ¿qué enfermedad tenían o qué enfermedades tenían antes de contratar el seguro? ¿Sí? Donde le dicen, ay, ¿qué enfermedad usted tenía? Entonces se tiene que exponer todas las enfermedades que ustedes tenían antes de contratar el seguro. ¿Ok? Si usted no expone, si usted no expone esas situaciones, si usted no expone, dice, ay, muchos dicen, es que muchos dicen, por ejemplo, muchos dicen, no, es que yo no expongo mis enfermedades y algunos asesores le dicen, no, no exponga, no diga que no tiene nada. Claro, si usted no dice que, si usted dice que no tiene nada y resulta que más adelante le dan una calificación de pérdida de capacidad laboral equivalente al 50%, pues el seguro le va a decir, venga, déjeme ver la cláusula de asegurabilidad, ¿sí o no? Y usted dice, ay, pero es que usted no, tiene no tenía ninguna enfermedad, pero resulta que nos dijo mentiras porque en el 2023 y el 2024 sí tenía hipertensión y diabetes de acuerdo a su historia clínica. Ah, a mí se me olvidó. Entonces, por ahí hay algo que se llama reticencia. ¿Ok? Reticencia. ¿Ok? Entonces, ahí es donde entra el artículo 158, que habla sobre el tema de sanciones por inexactitud o reticencia. Eso es del Código de Comercio. Y ahí es donde entra la aseguradora a decirles, no, sí, el 1058. El 1058 del Código de Comercio. Ahí es donde entra la aseguradora a decirles, lo siento mucho, pero usted me dijo mentira. Si usted me hubiera dicho verdad, la verdad, yo le hubiera cobrado una extra prima o no le hubiera vendido el seguro. Y pierde. Bueno, no pierde. No pierde, no pierde. No pierde, sino que le puede objetar el pago del seguro y le puede solicitar la nulidad del contrato. Y seguramente lo va a ganar. Pero pues hay una estrategia buena para eso. En caso de reticencia hay una estrategia buena para eso, pero esa sí no se la voy a decir. Pero sí la pueden utilizar, si hay una estrategia para eso. ¿Claro? ¿Sabían esto? Después les digo, Ay, después les digo. No, porque eso sí es que es una estrategia que se hace, pero no la puedo. Después se los cuento. Me escriben y después les cuento, porque pues es el mismo código también establece unas reglas para eso. Pero es que, póngame cuidado, Sí, profe, señor. es que yo tengo también, en base a eso, lo que usted acaba de decir, yo tengo un caso respecto a eso. La señora en el 2022, pues ella le preguntaron y ella no tenía nada. O sea, lo que le preguntó a la persona, pues ella le explicó, no tengo esto y esto y esto, y esto. ¿Sí? Resulta que en el 2023, 2024, en el 2023, al año y medio, ella se pone bastante mal. Comienzan a hacer lo que es la diálisis peritoneal. Ya es una cosa diferente a lo que ella mostró ahí. En el 2024, ella la llevan de urgencia en diciembre porque tenía un problema en la garganta. O sea, se atragantó, no sé, no podía tragar estas cosas. Y en el 2025, el 1 de enero, fallece. Cuando la hija va y solicita el seguro
porque está pidiendo también la condonación de la deuda de un vehículo que tenía que estar pagando ella en base al seguro. Le dicen claramente y salen ellos con el 1058 de que ella no dijo esto y esto y esto. Entonces me pasaron a mí el caso. Yo solicité a ellos y ellos salieron con la misma. Sí, ya yo me voy con ellos en la demanda. Pero esa parte que usted acaba de decir es muy importante. El pedacito ese que hace falta que usted dijo ahora, que no lo dice. La verdad que no sabía esa parte. Bueno, Le miren el agradezco. artículo 1060 del Código de Comercio. El Sí, artículo 1060 del Código de Comercio establece un plazo para determinar o para que se inicie un proceso de nulidad por parte de la aseguradora por el concepto de reticencia. ¿Ok? Ese plazo es de 2 años una vez notificada la entidad sobre el caso. O sea, resulta que a usted la entidad le dice, esto vale plata, pero no le queda. A usted la entidad le dicen, pero eso no lo va a grabar tampoco porque eso sí sale en toda Colombia y cagada. Pero en este caso, la aseguradora no tiene ese argumento porque ellos ya tenían conocimiento, ¿cierto? Es que ahí es donde entra a jugar ese concepto. No, Profe, si porque, una persona, o sea, ellos en el primer correo, ellos manifiestan que no me atienden porque es un accidente de otra empresa. Y resulta que el dictamen no dice accidente, sino enfermedad laboral. Y eso se hereda de ARL a ARL o de empresa a empresa. no hay nada que hacer. Igual el diseño no tiene la culpa de que usted lo que necesita es que te lo atiendan. Ese es el problema, no es Amén. el problema, sí. Ahí no tiene nada que ver. Miren, Ah, ok. sí, entonces, mire, yo les sugiero a todos ustedes que cuando hagan un contrato, un seguro o adquieran un crédito, digan la verdad. Digan toda la verdad, porque se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Digan toda la verdad. ¿Quién es el que sabe las enfermedades? Pues usted. Diga todas las patologías que tenga, así sea que hace 2 años fue el del psiquiatra que porque no puede dormir. Dígalo porque se le puede pegar por eso. ¿Ok? Pero pues las aseguradoras no todas las veces o la gran mayoría de las veces no inician un proceso por reticencia porque deben demostrar la mala fe. O sea, que usted realmente no lo hizo ocultándolo porque eh, pretendía o no, o lo hizo ocultándolo para tener un beneficio. Pero pues cuando usted tiene una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, pues usted simplemente, pues no, a veces le dicen no, no llene nada. O a veces los señores del seguro les dicen, o los agentes del seguro, los del crédito, le dicen firme acá y me firma en blanco. Y usted firma en blanco y ya está el problema. Entonces es mejor decir la verdad. Ya el resto es un tema más procesal y ya tienen que comenzar a discutir frente a la aseguradora y seguramente ya después de esos 2 años, si se hace bien el tratamiento y el tema de los términos para estrategia procesal, la aseguradora va a quedar sin argumentos y al quedar sin ese argumento, pues no hay nada que hacer, tiene que responder. Esa es una estrategia muy chévere. O sea, la aprendí hace poco. Hace poco, no, hace como 3 años. Bueno, entonces esa fecha de estructuración se entiende como la fecha en que la persona pierde el grado o porcentaje de capacidad laboral, ¿ok? Es ese momento en que esa persona pues realmente pierde esa pérdida, ¿ok? Obtiene esa pérdida de capacidad laboral. Es más para que lo tengan en cuenta. Ahora, es como cuando usted llega a ese 50%. Ahora la fecha de estructuración de invalidez es la que genera el individuo la pérdida de capacidad laboral y a partir de ahí se presume que usted tiene derechos. Leti, Leti tiene el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, Leti. Hágame un favor, es que tengo una duda. Lo que pasa es que pues tuve un accidente, pero fue en la casa, no fue laboral.
pero ese accidente fue en la mano derecha y ya llevo 6 meses de incapacidad. eh, pero como después de los 6 meses entra a reconocer ya el fondo de pensiones, entonces pues yo me reintegré otra vez al trabajo y entonces, pero como es la mano derecha, pues sí me impide muchas cosas. Solicita El- una calificación de pérdida de capacidad laboral al fondo de pensiones y a la EPS, cualquiera de las dos, para que le determine. Hago la solicitud Sí, claro, para que le termine, porque si es la mano eh, derecha. derecha, que es la mano como, se me escapa el nombre, mandante, la mano predominante, y con ella es la que usted trabaja y demás, entonces es posible eh, que, ¿qué? Ah, Que, ok. que Pero usted le pueden entonces en pensionar acá, por eso. ah, sí, ya me hicieron esa calificación, pero ahí dice que solo tengo pérdida al 25%. Sí, señora. Pero como lo escuché ahorita hablar de las otras enfermedades, yo también tengo fibromialgia, pues que han sido No, como a bueno, raíz del entonces solicite trabajo. una calificación integral Ah, ok. de todo. Calificación integral. Sí, sí, hay dos Porque también términos del de... manguito rotador, pero pues nunca se ha Sí, mandado a calificar. Entonces sí, se llama calificación integral sí, y sí, podría aplicar para la pensión. ujú, sí, Pues, claro. ah, ok, listo, vale. Muchísimas Sí, gracias. lo que pasa es que aquí lo que me está preguntando que el compañero que dice familia, en caso de que las aseguradoras, hay casos en los que aseguran niegan el seguro cuando tienen varias enfermedades de base, incluso la edad del tomador también influye. ¿Saben qué pasa? A veces ni siquiera lo niegan, a veces lo que quitan es la cobertura. O sea, le dicen, no, pero es que usted ya está listo para una incapacidad total y permanente. Entonces yo no le vendo el seguro por incapacidad total y permanente, sino por muerte. Y le quitan esa cobertura. Eso también puede pasar. O le pueden decir que paguen el tema de eso, claro. Sí, entonces eso puede pasar. Lo que pasa es que yo es que les digo, ¿ustedes qué piensan? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que las deudas se heredan o usted se muere y y la deuda se muere con usted? Si usted dejó dinero, pues paga con el patrimonio que dejó, ¿ok? Paga con el patrimonio que dejó. Entonces, digamos que usted no diga ninguna enfermedad, ¿ok? Entonces, ¿quién va a responder? Pues los herederos. ¿Y con qué va a responder? Con lo que usted haya dejado. Pues si no dejó nada, pues listo, no hay problema. Pues, ¿qué va a dejar? Se hace una liquidación patrimonial y se puede ir inclusive ante temas de insolvencia. Pero pues hay que tener en cuenta eso. Hay que aceptar, sí, hay que aceptar con beneficio de inventario. Hay que tener en cuenta eso, porque conozco eh, muchos casos en que, por ejemplo, la persona estaba viviendo en una casa que estaba pagando, ¿sí? La persona fallece por una enfermedad. La aseguradora inicia un proceso de nulidad del contrato por temas de nulidad, por temas de reticencia. Y fue porque la persona en vida nunca le informó sobre las patologías. Y dice la aseguradora, no, pero es que ella me dijo mentiras desde el inicio, no le doy la cobertura y queda pendiente la persona el heredero, que puede ser su esposo, que puede ser inclusive un niño o una persona, un hijo que tenga algún tipo de discapacidad y demás, queda con esa deuda. ¿Y qué hacen? Le pueden hasta quitar la casa. Hay que analizar muy bien eso. Hay que analizar muy bien eso porque los bancos a veces son, y los seguros también, a veces son muy complejos con eso. Entonces yo les recomiendo, desde mi experiencia, digan la verdad. Digan la verdad. Sí, digan la verdad. Yo sé que a veces le van a decir, es preferible,
Es preferible a que después usted deje un problema para su familia. Entonces, yo les sugiero, es preferible pagar una esta prima a que después usted le deje un problema para su familia o no le quieran reconocer eh, pues ese pago y demás. Y hay un proceso con un abogado y un abogado experto en seguros para mirar qué estrategia toman, que todas las estrategias no pueden surtir efecto. Lo que les comenté en una muy adecuada, pero pues hay temas de temas, todos los casos no son iguales, pero pues que mirar. Ahora, recuerden que Colombia, para todos los que nos van a calificar pérdida de capacidad laboral, que estamos en el régimen ordinario de pérdida de capacidad laboral, porque hay unos regímenes especiales, ¿no? Como son los militares, como son los del magisterio y demás. Ellos tienen unos regímenes especiales. Nos aplica el decreto 1507 del 2014. Ese decreto establece dos capítulos, ¿ok? Perdón, dos títulos. El título primero y el título segundo. El título primero habla de las deficiencias, ¿ok? ¿Qué son deficiencias? En palabras no tan técnicas, todas sus enfermedades. ¿Ok? Entonces les dice capítulo 1, deficiencias de temas de cáncer, capítulo 2, sistemas cardiovascular, bueno, y establece todas las enfermedades. Este capítulo 1 le da el 50% de la calificación, ¿ok? El 50% de la calificación. ¿Qué pasa? Usted puede tener todas las enfermedades que quiera. Se utiliza alguna herramienta que se llama la fórmula de Baltasar a través de unas tablas que están establecidas en ese decreto y basadas en ello, así se tenga todas las enfermedades que quiera, lo máximo que le van a dar a esas enfermedades es el 50%. Por eso es que ustedes ven una persona que dicen, ay, pero tiene varias enfermedades, pero le dieron el 35%. Sí, ¿por qué? Porque lo máximo que dan enfermedades es esto, el 50%, y eso lo trabajan a través de una fórmula, se llama la fórmula de Baltasar, que básicamente establece el valor de las deficiencias y a medida que va llegando al 100%, se va disminuyendo la sumatoria y solamente llega hasta el 100%. Pero como este título da el 50%, usted puede tener el 80% en deficiencias, pero resulta que como da el 50%, le dividen esas deficiencias en dos y queda con el 40. ¿Listo? Entonces, ese capítulo le da al máximo el 50. Ahora, hay otro capítulo, otro título que es el segundo, que da el otro 50, que es cómo impactan esas patologías en su vida diaria, en su rol ocupacional y en otras tareas. ¿Listo? Y en otras tareas. ¿Ok? Porque pues usted puede tener diabetes, pero no necesariamente esa diabetes le impacta a usted en su actividad laboral. Usted puede tener, cambio puede ser que usted sea una persona que trabaja con una mano derecha, ¿verdad? Pero resulta que sufre una cortada en la mano derecha y pierde la movilidad de la mano derecha. Al perder la movilidad de la mano derecha, puede que usted ya no, que ya no pueda trabajar en lo que habitualmente se desempeñaba. Porque suponga que usted es, no sé, abogado y tiene que digitar. Y como pierde la movilidad de la mano derecha, pues ya no puede digitar. Entonces es posible que esto sí le dé una pérdida más alta. Por eso hay que mirar muchos aspectos aquí. No solo el hecho de tener muchas enfermedades, sino también cómo esas enfermedades le impactan en su vida diaria. Si usted se puede bañar, si usted se puede peinar bien, si usted se puede cambiar, si usted puede trabajar, si usted puede conseguir recursos. ¿Sí me comprende? Todo eso se califica acá. Se califican todas las enfermedades en el primer capítulo y en el segundo capítulo se califican cómo esas enfermedades le impactan a usted.
Eso lo hacen los médicos, y ellos lo evalúan, ellos van y lo miran a usted y le dicen, ah, es que usted tiene una prótesis de audición del oído. Ah, vea pues, usted tiene un problema de movilidad reducida porque resulta que le hicieron un cambio en la rodilla. Entonces, a partir de ese momento, pues la rodilla quedó con debilidad y usted necesita un apoyo de un bastón. O usted perdió parte de su del tema cognitivo. Perdón un segundo. Sí, entonces así es que funciona la pérdida, la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Esta calificación se determina es de acuerdo a esto, a lo que realmente a usted le impacta. Puede ser que usted tenga nomás una enfermedad, ¿ok? Se puede que tenga una sola enfermedad, o sea, puede que tenga, por ejemplo, algo como Parkinson o un tema como Alzheimer. Solamente puede tener ese Alzheimer, no puede tener el resto estar completamente bien. Pero resulta que el Alzheimer le impide a usted realizar una actividad laboral remunerada, le pide realizar otra actividad laboral, ¿verdad? Entonces, ese segundo título es el que le va a dar ese 50% que le falta para completar la pensión de invalidez, ¿ok? Entonces, eso puede ser, o sea, aquí hay que mirar muchos aspectos porque no solamente decir, ay, no es que yo soy diabético, yo soy hipertenso, sino también cómo mirar cómo impacta eso en su vida diaria. Porque hay personas con algunas patologías de base que pueden vivir normal, que pueden actuar normal y pueden obtener los beneficios de trabajar normal. Como hay otras personas que pueden sufrir una enfermedad reumatológica, como algún tipo de gota, y eso se convierte en acelera, por ejemplo, el desgaste del sistema conjuntivo y le genera un deterioro en las rodillas, por ejemplo, que ya no puede usted estar de pie y resulta que usted era señor de vigilancia y tenía que estar mucho tiempo de pie, ya no lo puede hacer. O era un señor de conducción y resulta que usted, o era un señor conductor y resulta que usted tuvo una enfermedad en la columna que le impide trabajar por jornadas prolongadas sentado y le recomiendan ya no volver a hacer esa actividad. Entonces ahí es donde entra a jugar ese segundo título. ¿Claro? Preguntas, preguntas. ¿Todo claro? Miren que ese proceso deben tenerlo. La fecha de estructuración no es una fecha fija, ¿ok? La fecha de estructuración no es una fecha fija porque usted puede recuperar parcialmente su condición de salud y puede disminuir en menos del 50% la pérdida de capacidad laboral. Entonces bajaría la fecha de estructuración y puede volver a empeorarse. Entonces no es, eso depende de las condiciones. Sí, o sea, sí, eso sí depende, o sea, eso depende de la actividad laboral que usted tenga, del rol que usted desempeñe, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, eh, si usted, por ejemplo, se dedica a la parte administrativa y no necesita estar mucho tiempo de pie, a, por ejemplo, si usted da conferencias y necesita estar mucho tiempo de pie. Eso depende. Tiana y señora de iPhone o señor de iPhone, Aló, ¿sí? ¿Me escucha?
Sí, señora, los escucho. Ah, bueno, gracias, Juan. Para pedirte un favor, es que tengo un caso en el cual el señor prestó el servicio en la policía, entró como prestando el servicio militar, luego entró a la escuela de carabineros, hizo muchos cursos, duró en la institución 9 años, 10 años duró, y esta persona tuvo varios accidentes. Él terminó con pues tuvo accidente de rompimiento de un tabique, también sufrió una caída, le creó una condromalacia, ¿es que se llama? ¿Condromalacia? Ujú, sí. ¿La condromalacia es nerviosa o es de pronto física? Un desgaste, no, es un desgaste en la parte blanda de las rodillas. La parte blanda, pero puede ser por un golpe. No necesariamente porque no es un traumatismo, más o menos la condromalacia es como que cuando las rodillas se desgastan por el uso, entonces comienza a doler, a generar dolor. Sí, él quedó con esa condromalacia, lo del tabique pues lo mandaron a operar, él dice que tiene problemas que porque no respira muy bien, pero él sí lo mandó a operar la policía o la EPS, Sanidad, lo atendieron, pero él viene más que todo con un problema psíquico, ¿sí? Él también tuvo un abuso sexual allá en la policía, cuando estaba por allá en Ibagué prestando servicio. Era un muchacho joven, como de 20 años, cuando sucedió eso. Eh, Él hoy en día, pues, lo sacó la policía, le hizo unos descargos injustificados, después los descargos. Bueno, la cuestión es esa, que él lo calificaron de 0%. Ellos apelaron a eso y le dieron el 8%. Terminó en el 17%, de ahí no sube. Ya lo vio la Junta Regional, pero no se ha enviado a la Junta Nacional. La Junta Regional ya revisó, o sea, ya hubo revisión de eso. No le sube, dice que ya es lo definitivo, que ya es lo definitivo. Obviamente con ese 17% a él nunca lo van a pensionar ni lo van a indemnizar. Primero que todo fue mal despedido y salió con una serie de patologías, sobre todo la psicología. Él tiene grandes problemas, un gran problema psicológico y entonces no sé si apelar contra otra vez. Yo fui a la Junta Regional y toca pagar lo que tú dices, un salario mínimo, para volver a sacar otro veredicto, otra revisión, porque ya ellos ya dieron la definitiva. No he recurrido a la nacional. ¿Cuáles son las pretensiones? ¿Cuáles son las pretensiones? Las pretensiones es que definitivamente con un desorden psicológico que él tiene, él no lo pueden emplear en ningún lado. Él le prestó porque él era demasiado bueno, a él lo metieron a la contraguerrilla, contra los cultivos, Están lo buscando llevaron un reintegro. a lugares muy pesados, pero a él no lo van a reintegrar. Si se pide el reintegro, lo que van a hacer es evaluar su estado psicológico y los daños causados por la estadía o por su estadía, por su servicio en la policía. Y entonces, Ustedes están pidiendo un reintegro a esa persona. sí, se le está pidiendo un reintegro, pero yo sé que él no va a ser apto para para trabajar. Entonces, Pero lo al pueden no ser reubicar. ya, exacto, él cuando lo reubicaron, a él le pidieron reubicación. ¿Quién le pidió la reubicación? En el dictamen de la Junta Ujú, la Junta Médica sí, de la Junta Médica. De la Junta Médica le dijeron que a él lo reubicaron y no sirvió. No sirvió la reubicación porque no le hicieron bien una reubicación, porque lo mandaron al 123, donde cada nada dispara una llamada y eso es horrible. Entonces a él peor, quedó peor y ya venía con sus problemas. Con la retirada, peor, porque él se quedó sin trabajo, sin pagar deudas, con deudas, le quitaron la salud, con un derecho, una tutela, lo reintegraron para que le dieran la salud, pero desafortunadamente era intermitente, entonces a ellos no les servía, prefirió ingresar a Capital Salud, que eso es el CISBEN. La cuestión es esta, Juan, Lo que que pasa es a que, nosotros nos parece que no están teniendo en cuenta la Junta Regional, aunque ya lo ha ratificado, no, que una calificación del 17% es muy poquito para la gravedad que él tiene. por eso, pero lo que pasa es que a ellos lo califican con un decreto, ya, aunque ya cambió, ¿no? El decreto Sí, salió este año, el 533 del 2025, cambió esa forma de calificar a los señores de la policía. Antes se calificaba con el decreto 098 del 89. ¿Listo? Partiendo de eso. sí. Segundo,
como usted ya lo a ella lo validó Junta Médica y lo avaló el Tribunal Médico, que es la segunda instancia, no es como la Junta Nacional, ¿verdad? Tribunal médico, ya. Entonces Sí, señor. resulta que en ese punto, en ese aspecto especial, ya nace un proceso de un restablecimiento de derecho. O sea, con pruebas médicas de juntas, tribunales y demás, y con otro dictamen, solicitar una calificación posterior. Claro. Eso es lo que toca hacer. ¿El Tribunal Médico, Juan, es más que la Junta Regional? Claro. Sí, lo que pasa es que ahí ustedes deben solicitar, en primera instancia deben solicitar ay, se me escapa el nombre, bueno, un restablecimiento, una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho. ¿Listo? En Sí, donde ustedes demanden ese acto administrativo que es la Junta, el Tribunal Médico, ¿verdad? Demanden sí, porque ustedes consideran que tuvieron falencias y la calificación no fue adecuada y que dejaron sí, por fuera algunos conceptos. sí, Eso lo debe hacer con un abogado. El sí, abogado debe realizar ese proceso y el abogado, para valerse de que realmente sí hubo una falencia, debe solicitar un concepto médico particular por parte de la Junta Regional, que es otro de los papeles que juegan las juntas regionales, como peritajes o como pruebas anticipadas en ese tipo de claro, procesos claro. laborales. ¿Esa es la que Entonces, vale el salario mínimo? salario mínimo. Entonces Ah, ahí es donde correcto. ellos llegan y les dicen, le pagan a la Junta, les dicen, ustedes deben decirle, venga, Junta, necesitamos una prueba anticipada donde evalúe de acuerdo al decreto tal a, a mi colaborador, perdón, a mi aprovechado. Y con Ujú, eso es que llegan y le dicen, ah, sí, realmente tuvo un mayor porcentaje, ¿ok? Ahora, ujú. él ya está retirado de la policía, ¿cierto? Uf, lo retiraron en el 2021 en pandemia. ¿El cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo lo retiraron? En el 21. Por eso. Entonces, miren, antes de haberse retirado también había otra opción, una recalificación de la pérdida de capacidad laboral, demostrando eh, las secuelas o demostrando el empeoramiento de sus condiciones. También se ha ¿Sí? empeorado. Ujú, Pero entonces eso debe ser activo, porque la norma en ese caso sí dice que para hacer ese empeoramiento debe hacerse activo. Entonces, como que son con varios temas. Aquí lo que viene a iniciar es una demanda de nulidad de ese acto administrativo, demostrando con un peritaje que realmente a esta persona se le hizo una calificación inadecuada. Y ya, inadecuado. Ujú. y eso, Pero y toca ahí llevar es, los peritajes. claro, y el abogado debe pagarle el abogado le va a cobrar, yo imagino que más de 15 millones de pesos, sí, de nulidad y restablecimiento de derecho. Una demanda de nulidad, aunque ya prescribió, porque tenía 4 meses después de. Sí, gracias Armando, gracias por ese punto. Sí, ya prescribió esa posibilidad para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen 4 meses para realizar ese proceso, después de haberse notificado por parte del tribunal que realmente la persona tenía ese fallo. Entonces tienen 4 meses para haber hecho ese proceso, pero ya no lo hicieron, ya va a estar más complejo. ¿Qué recurso hay aparte de ese, Juan? Porque ese es el gran temor, que ya se haya pasado todas las posibilidades por el tiempo, por la prescripción. Pues no, es muy complejo. Yo, no, verdad, no No sabría. hay dónde agarrar. Sí, yo no sé, es muy difícil. Ahí sí, si ya prescribieron los términos y usted ya aceptó, ya pasó, tal vez puede ser una tutela, ¿no? Por un derecho Yo, fundamental, por la violación a es ese derecho, a ese debido proceso, pero no sé si opere. O sea, puede que sí, puede que no. una Sí, casación. tal vez, pero no, es complejo porque ya pasó unos términos y lo más seguro es que ya no prospere. De seguro, más seguro es que ya no prospere. Pero pues es complejo. Realmente podría colocar una tutela, que el abogado le coloque una buena tutela para el tema del debido proceso. Pero pues puede que no prospere. Ahí sí, ellos podrán alegar eso, precisamente que el debido proceso para ese tipo
de situaciones era haber iniciado la demanda de nulidad. Dentro de los 4 meses. Sí, eso es lo No, que van a terrible. alegarle. Seguramente cuando dicen la tutela, lo primero que le van a alegar la policía es eso. Ay, es que la persona tuvo los 4 meses para realizar el tema. Si él hubiera seguido activo, sí hubiera podido solicitar una recalificación. Pero pues ya no, ya no, o sea, ya dejó pasar mucho tiempo. Dejó pasar mucho tiempo. Explícame, Juan, para quedar la idea redondeada, de lo más que todo para que queden claro en ¿El la qué? ¿El qué? clase, ¿El qué? ¿El qué? la idea redondeada para que quede claro en la clase, no el caso concreto, sino en términos generales, qué son las juntas regionales, qué es el tribunal médico, porque el tribunal, qué es la junta regional, la Ellos junta, son regímenes especiales. Ok, en la policía no se habla de juntas regionales y en el ejército tampoco, sino se habla de juntas médicas y se habla junta médica laboral y tribunal médico laboral, ya. Y si hay una tercera instancia, ya es una demanda. Si usted ay, quiere, qué ya después de eso, ya hay tristeza. una demanda. Ya listo, Qué ya. tristeza, qué tristeza, ¿cómo Sí, ya no hay así? O nada. sea, ellos luchando, o sea, luchando la causa, uno luchando la causa y ellos todo ahí con sus intereses propios, todo Sí, ya nada hay. Mira, ahí el está dictamen Armando, lo ahí dan está ellos Armando. mismos. Mira, Armando está ofreciendo los servicios. Puede, o sea, vuelvo y le digo, hay que mirar muy bien el caso porque con lo que usted me dice, posiblemente no prospere, pero pues hay que mirar de pronto, algo pudo fallar. Algo, Sí, hay todo, que mirarlo, hay todo que mirarlo. falló. El Hay que analizar despido, la documentación, hay que mirar bien el caso. todo, Pero mira, ahí está Armando, todo. le está ofreciendo los servicios, ojalá pues Armando le pueda ayudar. Ay, bueno, Armando, mándame el dato Le por mando ahí dónde tiene lo puedo enviar. un negocio. Listo, ¿Qué mira, ahí quiere? está Armando. Entonces, listo. Ahí Armando le puede asesorar. Sí, sí, de pronto, sí puede haber otra situación. Ellos son régimen especial y ellos en ese momento era con el decreto 098, ahorita es el 533 del año 2025 que cambió bastante, pero pues pueden ser, ellos son régimen especial y ellos son totalmente aparte de esto. Entonces miren que aquí el manual califica, ojo porque el manual, tengan en cuenta, y esto voy a tocar este último parte y les voy a entregar el examen. Resulta que para que ustedes lo califiquen o nos califiquen, debemos tener claro la mejoría médica máxima, ¿ok? O sea, cuando ya el médico dice definitivamente usted ya está curado o definitivamente ya no se puede hacer nada, ya a usted se le hicieron todos los tratamientos habidos y por haber, ya a usted no se puede hacer nada más. Listo. Entonces ahí ya se cierra ese concepto y la junta puede determinar una calificación. Eso es lo primero. Si no hay digamos que ese término de culminación, no hay nada más que hacer. Ahora, nos habla de la adherencia al tratamiento. Ellos también van a preguntar a ustedes, venga, ¿qué medicamentos toma? Y ojo con esto, cuando vayan a junta, sepan qué medicamentos toman y qué recomendaciones médicas le dieron. Por ejemplo, le dijeron, bueno, a muchos ni siquiera se toman los medicamentos, entonces ni siquiera saben qué medicamentos toman. Entonces, claro, le dice el médico, no, pero si no se sabe los medicamentos, quiere decir que no está consumiendo medicamentos. Entonces ellos analizan. Entonces, ojo con eso. La historia clínica también juega un papel fundamental, sobre todo en esa historia clínica de que han plasmado claramente las secuelas que le genera esa enfermedad. ¿Por qué? Porque yo les recordaba a usted o le decía a usted que en el título segundo evalúan eso. ¿Qué daño o qué impedimento le genera esa enfermedad a usted para trabajar? Y eso lo dan las secuelas de la patología. Que yo tengo un problema de columna, sí, pero si el problema de la columna no le genera ninguna secuela, ni ningún dolor, ni lo deja sentar, pues ni modo, está bien. Tiene un porcentaje por el tema de la enfermedad como tal, pero no le califican más. Por eso es importante mirar esas situaciones. Bueno, señores, bueno, yo les pido disculpas, de verdad, yo no me siento bien físicamente para continuar, pero les voy a compartir el enlace del examen. Espero que realmente le haya sido de mucho valor este diplomado. Traté de hacerlo mejor. Eh,
Esperemos que a ustedes les haya gustado, hayan aprendido bastante. Igual, pues ustedes quedan con mi número telefónico, cualquier situación que yo les pueda colaborar, pues con tu mayor de los gustos, ya saben dónde ubicarme. A la compañera yo ahorita le voy a ir al médico y ahorita le escribo, ¿vale? Ahorita le escribo, le doy respuesta o la marco el lunes. La verdad, ay, se me ha pasado, he estado tan maluco. Les voy a enviar el examen. Mi número telefónico 316-822-3666. ¿Ok? Eh, no me queda más que agradecerles. Gracias por apoyarnos. Gracias por estar con nosotros. Ah, mira, ya Armando le dejo mi número. 316-822-3666. No, 316-822-3666. ¿Listo? Les acabo de enviar el enlace del examen. Este es, por favor, háganlo. Ya se puede hablar, ya todos tienen los micrófonos habilitados. Profe, buenas tardes. Una pregunta, profe, la grabación del día de ayer no las pueden enviar. Es Eh, que, sí, es yo le que yo digo a ayer Julia, no porque es que yo no pude. la manejo, yo no la manejo. Exacto, parece me hace el favor. Y si me puede hacer favor de decirle también que me envíe el link de los materiales. Yo pagué mi curso, pero no pude Listo. descargarlo, Pero no, ¿yo? pero escríbele porque como ya tiene que escribirle a ella. Ok, bueno, pues gracias. Sí, escríbele a ella para que ella se lo comparta porque como yo no tengo acceso a esos enlaces, ¿sí me comprendes? Entonces ahí me queda complejo. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, señores. Bueno, espero que les vaya bien con el examen. Cualquier cosa estamos en contacto. Eh, no más me queda nada más que agradecerles y feliz puente. Profe, muchas gracias. Excelente, gracias. Feliz y recuperación, ¿no? Sí, me coge duro. Gracias, que estén bien. Gracias. Que estés bien. El examen lo hacen en el enlace y ya pueden entregármelo.